y los medios probatorios con los que se demuestra y con certeza que ese hecho que tipifica el delito tal, el autor es fulanito de tal. Entonces, a eso, aplicando la lógica, es la premisa mayor, verdadera. Luego viene la norma jurídica. Entonces, este hecho, ¿no?, cae precisamente, ¿no?, como que quesito en molde. Digo esto porque hay estudiantes, porque ya para ustedes, pero como que exacto. Igual son, los hechos deben caer dentro de la norma jurídica del tipo penal, lo que se describe. ¿Cuál va a ser la conclusión? Con certeza. Si no hay medios probatorios, se la absuelve, pero si hay medios probatorios, se le condena. Pero ese silogismo judicial que cuando empecé a los 11 años, mi padre trabajó en la corte, en relatoría, y a los 11 años, antes se llamaban vicio del deporte, pues, ¿no? Hoy tienen academia. Y bueno, para no estar metido en el deporte, enero, febrero y marzo a la corte, con lapicero en palo y tinta líquida, a copiar proveídos, resoluciones, sentencias, y ahí vamos aprendiendo, ¿no? Y recuerdo yo, en esas épocas, una condena de 25 años aquí en la sala. El juez lo dictaba, pues, ¿qué le digo? Por decir, 3, 4 páginas, la sala en 4 páginas. Hoy he tenido que leer la semana pasada, está leyendo una sentencia, 32 páginas. 32 páginas, ¿no?, para aplicar la pena de 15 años a una persona. Un poco más iban a contar la pasión de Cristo. No puede. Entonces, esa es la gran crisis en la administración de justicia. Es decir, que no sepan, ¿no?, argumentar, porque la argumentación viene a ser la base de la motivación. Claro, el problema está en que, pero la argumentación, qué bonito, ¿no? Pero la argumentación tiene, pues, sus criterios que debe observarse. En una argumentación tiene que aplicarse las reglas de la sana crítica. ¿Ya? Tiene el magistrado o el fiscal hacer un análisis racional que debe ajustarse a la razón o el discernimiento, ¿no? Pero habrá que decirles que el discernimiento no es coger cualquier elemento de, ¿no?, sino significa juicio por cuyo motivo percibimos y declaramos la diferencia que existe entre una cosa u otra, o en un hecho que se realizó, pero que no fue el autor de esta persona, ¿no? Entonces ahí recién decimos que está discerniendo bien. Luego tiene la lógica. Si querés, pues la lógica es la lógica aristotélica formal, ¿no? El padre de la lógica fue Aristóteles, ¿no?, que es aristotélica formal, ¿no? Una vez conversaba con un joven alumno y me dijo, ¿qué tiene que ver la lógica aristotélica formal, doctor Malpica, con la lógica jurídica? Un momentito. La lógica aristotélica formal en el aspecto formal, ¿no?, tiene que ver porque la lógica jurídica no se puede escapar de ahí. Ahora, que ya para su interpretación de la norma hay lo que ya conocemos perfectamente, la ciencia de la hermenéutica jurídica, ¿no? Que para interpretar una norma tenemos que hay criterios filológico, gramatical, filosófico, teleológico, sociológico, histórico, jurisprudencial, pero descansando en la lógica aristotélica formal. No, pero hay que estudiar lógica, pues.
tuve la gran suerte, ¿no? Y hoy me llamó mi hijita de Lima, que es abogada, ¿no? Qué mejor suerte para nosotros que nuestra hija mayor sea abogada, porque va a llegar un momento que tenemos que darle la posta. Bueno, entonces, papá, ¿qué, sabes qué? Como estamos y salimos de vacaciones, y a ella le faltaba, está en cuarto año de derecho, quiero irme a tal sitio. Le dije, no. ¿Pero por qué no? Y he conversado con un profesor de lógica, que fue mi cliente, para que le dictara clases los domingos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Mm? Y al menos está pensando mejor, ya me está ganando. Lógica, colegas, lógica. El abogado, cuando empieza a investigar, tiene que razonar. Cuando va a hacer una defensa oral, tenemos que razonar. Y el razonamiento, ¿cómo se consigue en forma exitosa? Con la lógica, pues, ¿no? Lo que dije inicialmente. En lo judicial utilizamos el silogismo judicial, que es el hecho, la norma y al final la conclusión. En la lógica aristotélica formal es una premisa mayor de lo que se está tratando, pero que sea una verdad. Una premisa mayor, una premisa menor, que por inferencia lógica lo va a llevar a la conclusión. Y el resultado. Pero para eso debemos nosotros o toda persona, ¿no? Conocer las leyes del conocimiento o axiomas lógicos, que son el principio de identidad, el principio de contradicción, principio de tercio excluyente, y el último, el cuarto, es el principio de razón suficiente. No podemos aceptar algo si no tiene una razón, si no hay una razón suficiente para decir que hay certeza en lo que se dice. Y nosotros nos encontramos con requerimientos acusatorios y con sentencias y algunas resoluciones que no tienen razón suficiente para arribar a la conclusión. ¿Bien? Creo que no hay que ahondar más en esto de la lógica, porque en el colegio nos enseñaron, ¿no? En la universidad nos enseñaron también, y después nosotros tenemos que revisar, pues, ¿no? Porque, fíjense, el pensamiento a veces nos engaña, porque nos dejamos llevar por el sentimiento o por la emoción, ¿no? Yo recibí una gran lección de uno de mis maestros en la universidad, en el primer juicio como práctica, un desalojo por falta de pago, y me dijo, Malpica, ¿qué tanto revisas del código? No, doctor, mire, el problema es acá, este es el artículo. Me dijo, Malpica, cuando tú estás analizando un artículo, busca la verdad, me dijo. No busques lo que a ti, tu mente te está llevando para ganar, sino tienes que estudiar, aplica. Me dijo la hermenéutica jurídica, porque ya en el último año ya nos habían enseñado eso, ¿no? Y me dice, ¿cómo es la mente? La mente engaña, el pensamiento engaña. Estuve leyendo a un psicólogo español, ¿no? Sobre un libro muy interesante, ¿no? Ahí pues veía que el pensamiento nos engaña, sí. Un especialista en terapia conductiva, pero no vamos a entrar ya al campo de la psicología. Bien, luego viene
Punto 2. Las reglas de la experiencia. He tenido ciertos diálogos a veces con algunos abogados ya que estudiaron en mi estudio, después fueron vocales, ya bueno, me gustaría la magistratura, administrar justicia, bueno, ¿no? Y me decía, la regla de la experiencia, por el término, la regla de experiencia, me decía el doctor, es la experiencia que uno tiene a través de los años. Digo, ¿me lo dice en broma o lo dice en serio? No, estoy hablando en serio. La regla de la experiencia, estimados colegas, recuerden, ¿ya? No es de experiencia. La regla de la experiencia atañe a todos los campos, esto es, en el aspecto físico, psicológico, técnico, científico, filosófico, metafísico, hasta psiquiatría, todo entra. Esas son las reglas de la experiencia. No la experiencia en sí, sino ya entramos en la etapa del conocimiento. Importantísimo. Si no, ¿cómo explicamos este famoso dicho? El perito de peritos es el juez. ¿Cierto o no es cierto? Ese pensamiento. El perito de perito es el juez. Si el perito de perito es el juez, ¿por qué hay algunos magistrados, ¿no? Dicen, estando al dictamen pericial de Fojas tanto, y si el perito le engaña, si le dieron un sobrecito en este momento de la corrupción, que me disculpe la primera dama, a ella no me dijo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sentencia con una pericia que no es fiel reflejo de la realidad. Por otro lado, ¿qué sucede si tiene al frente un procesado que es un psicópata, le dicen los psiquiatras, los psicólogos le dicen psicópata? Sí. Son súper inteligentes, tienen un coeficiente alto, ¿no? Y es más despierto que el juez. Yo he visto esos casos, ¿no? Y le va a creer todo lo que le dice. Hay testigos también. Pero si no tienen la preparación, fíjese, hace ya como 15 años más o menos, llegó un señor a mi estudio, ¿no?, para que lo defienda y que lo acompañe a la comisaría. Y le digo, ¿y por qué? Me dice, porque ¿sabe? Yo le he hecho un trabajo yo soy, me dijo, constructor, le hice un trabajo a un ingeniero y no me pagan. Entonces yo he ido varias veces, ¿no? Y ahora hay 2 mujeres que me siguen y que están frente a mi casa. Entonces, yo le escuchaba, ¿no? Pero recordé un momento que al darle la mano tenía la mano callosa. Punto número 1, bueno, sí, trabajo en construcción. Tenía las uñas sucias. Bueno, del cemento, hasta ahí iba bien. Pero lo que no estaba bien era que 2 mujeres lo seguían, delirio de persecución, que tuvimos que aplicar como abogado. Psicología, pero le dije, disculpe, pero estoy muy ocupado ahorita. Ay, ¿por qué? Porque simple y llanamente, ¿no?, por alguna disfunción cerebral tuvo eso. Entonces, por ejemplo, ¿no?, cuando nosotros o el magistrado interroga, ¿no?, le contestan muy bien, pero científicamente está probado que el 75% es el lenguaje corporal.
Porque decir sí o decir no, o decir yo no he sido, no dicen nada, ¿no? Para eso, por eso dice la regla de la experiencia, debe conocer de psicología, ¿no? Por decir, estoy interrogando yo a un testigo que